Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a cambiar el tono de la noticia porque vamos a hablar sobre esta audiencia donde se pide prisión preventiva de Betsy Chávez, Willy Huerta y también Roberto Sánchez. En el caso de Betsy Chávez hay muchas pruebas todavía que la Fiscalía ha venido adjuntando durante estos meses desde el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre. Y bueno, esta audiencia ha sido suspendida para el miércoles 26. En esta audiencia se ha escuchado los alegatos de la Fiscalía bastante limpios en cuanto a la situación de Betsy Chávez, donde se reúnen la mayor cantidad de evidencias. En el resto de los ministros o exministros, Willy Huerta como Roberto Sánchez, aún hay cosas por escuchar. Y sobre este tema ya estamos conectados con el ex procurador anticorrupción, abogado penalista Luis Vargas Valdivia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación, Mayra. ¿Cuál cree usted que será el veredicto del Poder Judicial en el caso de los exministros de Estado? Por ejemplo, la Fiscalía, en el caso de Betsy Chávez, para empezar con ella, ha analizado que ella no reconoce que Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre. Por el contrario, lo felicitó luego en base al testimonio que dio la reportera de TV Perú y lo que ella dijo después en declaraciones a la prensa. Sí, la situación de la congresista Chávez es bastante complicada, ¿no? Porque, a ver, ya en este tema hay que tener en cuenta que el Poder Judicial ha fijado posición respecto de la comisión del delito, ¿no? Estamos en el delito de rebelión bajo el supuesto de conspiración. Implica que dos o más personas se reúnen y pactan para cometer este delito. En el presente caso, esto ya se ha establecido, ¿no? Creo que queda bastante obvio que en realidad no estamos frente a un ejercicio, como se dijo en un momento, del derecho de libertad del presidente. No, el presidente lo que intentó fue, no intentó, lo que quiso fue dar un golpe de Estado. Simplemente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no obedecieron esta orden evidentemente inconstitucional y fue capturado en flagrante delito y por eso está procesado. La situación de la señorita Betsy Chávez es complicada también. ¿Por qué? No solo porque era primer ministro, sino por los medios de investigación que la Fiscalía ha ido acotando a lo largo de esta investigación. ¿Cierto? Tenemos, para empezar, las declaraciones de los periodistas de Canal 7, que señalan que fue ella por la que los convocó, fue ella la que los recibió y fue la que mencionó además que el presidente no iba a dar una revista, sino iba a dar un mensaje a la nación. Y claro, además declaran cuál fue la actitud de la congresista luego del mensaje del presidente, ¿no? En lugar de mostrar desazón o no estar de acuerdo, se acercó y lo felicitó, con lo que queda claro pues que ella también era parte, ¿no?, de este complot junto con también el procesado ex primer ministro Aníbal, quien queda claro pues que tienen este nivel de participación. La situación de los ex ministros de Justicia y del Interior también resultaría un tanto complicada, sobre todo el ex ministro del Interior, por la declaración que dio el ex comandante general de la policía. Señala que fue él quien lo puso en contacto con el presidente cuando el presidente le dio la orden de pues cerrar el Congreso, tomar a la fiscalía y a los congresistas. Entonces, todo eso tendrá que ser evaluado por el Poder Judicial, pero a mí me parece que en realidad la situación de la ex primera ministra resulta bastante complicada. La de los ministros también, porque ellos permanecieron, ¿cierto?, al lado del expresidente Castillo, a diferencia de los otros exministros que mostraron su disconformidad y procedieron a renunciar de inmediato al cargo. Ahora, la Fiscalía ha señalado que ella no tiene arraigo laboral, ¿no? Que no se le conoce un trabajo fijo. Ella dice que sí tiene arraigo laboral, que ha estado dando asesoría legal a 2 empresas en Tacna y que tiene arraigo familiar al vivir con sus padres y arraigo domiciliario. Pero la actitud de ella durante todo este proceso se ha visto bastante evidenciada. Un día se desligó de su seguridad, se
alejó totalmente de esta y luego fue ubicada al día siguiente. Esta actitud también va a ser tomada en cuenta por el Poder Judicial. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que para dictar la medida restrictiva o cautelar de prisión preventiva, tienen que acreditarse dos supuestos. Primero, que existan elementos firmes respecto a la comisión del delito y la responsabilidad o la vinculación del imputado a este delito, cosa que sí hay. Y dos, la Fiscalía tiene que establecer, ¿no es cierto?, no solo indicios, sino elementos que permitan suponer válidamente al Poder Judicial que el imputado intenta o intentará, ¿cierto?, jugar, o, o dos, que la conducta procesal del imputado está dirigida a entorpecer las investigaciones. En estos dos supuestos, claro, la Fiscalía lo que sostiene es que la señora Betsy Chávez no cuenta con arraigo laboral, porque si bien es cierto, uno dice, pero ella es congresista, es cierto, pero en caso de que se admita a trámite la acusación constitucional y se imponga la sanción de desafuero, ella quedaría pues sin trabajo conocido. Ella lo que tiene que acreditar es cuál fue su actividad previa, actividad laboral previa al ejercicio de este cargo. Pues nuevamente lo que se le imputa es haber utilizado el cargo para cometer este acto delictivo. Y en segundo lugar está la actitud que ella ha mostrado, pues este hecho, por ejemplo, de no reconocer la comisión del delito, seguir sosteniendo que el presidente, expresidente Castillo, sigue siendo presidente, y determinar la posible participación que pueda tener respecto a aquellos contactos en el exterior o con otras personas o elementos a efectos de ejercer presión al Estado peruano para que el expresidente Castillo sea puesto en libertad. Hemos visto recientemente al presidente de Colombia insistir en esta tesis que no tiene ningún sustento ni pies ni cabeza, ¿no?, de que en realidad el presidente Castillo ha sido víctima de un complot. No queda claro pues que el presidente Castillo intentó, ¿no?, poner fin al gobierno constitucional y ha sido procesado, ¿cierto?, detenido y procesado flagrante delito. Entonces, hay que tener en cuenta, y el Poder Judicial tomará en cuenta estas actitudes a efectos de decidir la situación jurídica de la señora Chávez. Lo que sí puedo señalar es que la situación jurídica de ella es un tanto complicada. Entonces, para ella, sí, el Poder Judicial podría dictar de manera decisiva los 18 meses de prisión preventiva. O un término menor. Todo, nuevamente, todo depende del criterio del juez supremo, ¿no? Es difícil adelantarse a lo que el Poder Judicial decidirá. Sin embargo, por los antecedentes en otros casos similares, yo considero que es muy probable que respecto de la señora Betsy Chávez podría dictarse una medida cautelar de prisión preventiva. Muy bien, en el caso de Roberto Sánchez y Willy Huerta, la Fiscalía ha señalado la participación de ambos también en este intento de golpe de Estado, que no se perpetró, como usted lo ha dicho, porque las Fuerzas Armadas y la policía no obedecieron, porque iba contra el orden constitucional. Pero en el caso, por ejemplo, de Roberto Sánchez, también se está evaluando su situación, donde él tiene una investigación pendiente por obstrucción a la justicia. Y en el caso de Willy Huerta, porque él era el titular en ese entonces de la Policía Nacional y tuvo una convocatoria especial el 7 de diciembre. Es cierto, la situación del ex ministro del Interior es un poco más complicada, porque finalmente, de acuerdo a las versiones que se han filtrado a través de los medios de prensa, el ex comandante general de la policía habría declarado que en efecto el expresidente Castillo lo llamó y quien lo puso para darle precisamente la orden esta de cerrar el Congreso, tomar la Fiscalía y el Poder Judicial. Habría servido de nexo es precisamente el ministro del Interior. Ahora, no queda claro tampoco cuál fue la conducta que ambos tuvieron durante y luego el mensaje, porque la mayoría de los ministros renunció de inmediato, salvando así su responsabilidad no solo política, sino también legal. Pero respecto de ellos, ¿cierto?, queda ahí una serie de supuestos que esperemos a la presentación de la Fiscalía para poder tener en claro cuáles son los medios de investigación, los medios de convicción con los que cuenta la Fiscalía, que permitan establecer la conducta que ambos sostuvieron antes y durante y después de la comisión de este delito,
¿no? Y poder determinar, pues, si en efecto les corresponde que se dicte sobre ellos una medida de prisión preventiva. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Vargas Valdivia, por atendernos aquí en Perú 21 TV para deslucidar qué podría pasar este miércoles 26, cuya cita con el Poder Judicial es a las 3 de la tarde, donde se va a reanudar esta audiencia importante sobre la participación en el golpe de Estado de Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Muy amable. Gracias a ustedes, Mayra. Hasta luego. Bien, era entonces el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, que estaba con nosotros analizando los puntos álgidos en este tema, en esta investigación que se le sigue por rebelión y conspiración a los exministros de Estado. ¿Les darán prisión preventiva? En el caso de Betsy Chávez parece que sí. Incluso las cámaras de seguridad hablan también de su participación. También está el testimonio de la periodista que estaba en ese momento de TV Perú, las imágenes que grabó el camarógrafo y la actitud que ella ha mostrado en todo este proceso. Nosotros vamos a regresar con más información.